Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Ahora Jesús va a hablar. El Señor va a hablar a nuestras vidas. Y vamos a hablar bajo el tema seremos consolados. ¿Cuántos lo creen? Seremos consolados. San Mateo capítulo 5, el verso 4. San Mateo capítulo 5, verso 4. Si usted lo tiene, diga amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Levante su mano al cielo. Padre Santo, Padre bueno, que mucho nos toca llorar en esta vida, Jesús. Por diversas razones y motivos, muchas veces nos toca llorar. Pero qué bueno encontrar esta hermosa palabra, Señor, que brotó de tus labios cuando dijiste que dichosos somos los que lloramos, porque recibiremos consolación. Bendice al pueblo, bendice a la iglesia. Cada hermano o hermana en su vida particular, bendíceles en forma especial. A cada familia, bendíceles, glorifícate en sus vidas. Que tu palabra corra libremente y toque los corazones para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. Derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría o necesidad. Eso es llorar. Al llorar regulamos algunos componentes internos y controlamos mejor nuestras emociones. En definitiva, la finalidad del llanto, tanto si se trata de un simple sollozo como si estamos ante un auténtico berrinche, es expulsar una parte de las sustancias estresantes que dañan el organismo. Llorar no se corresponde con un signo de debilidad, sino todo lo contrario. El llanto no es una manifestación de flaqueza o debilidad, sino más bien una condición humana, una forma de expresar emociones tan distintas como la tristeza y la alegría, el dolor y el placer, consternarse ante la muerte y celebrar la vida. A todos nos llega el momento de hacerlo. Por tristeza, dolor, necesidad, impotencia, insuficiencia o turbación. Es en esos momentos que urge la consolación. A veces lloramos de alegría. A veces lloramos de felicidad. Porque recibimos la buena noticia que estábamos esperando por años. Porque las palabras de alguien refiriéndose a nuestra persona nos alegró, nos emocionó al punto de las lágrimas. Pero hay veces que lloramos de tristeza. Hay veces que lloramos de dolor. Hay veces que lloramos de necesidad. Hay veces que lloramos porque nos sentimos turbados, porque no encontramos norte para nuestra vida, dirección o salida a una encrucijada. Hay veces que lloramos porque nos sentimos insuficientes. Y es ahí, amado, cuando ese llanto es por motivo del dolor que urge en nuestras vidas la consolación. Y consolar es aliviar, mitigar, suavizar, calmar, serenar, tranquilizar, animar, alentar, confortar o reconfortar a alguien. Esa es la bienaventuranza que hoy tenemos ante nuestra consideración. Jesús nos dice que lo bueno de llorar es que seremos consolados. Lo bueno de llorar es que seremos consolados.
sepa usted que el Señor nos está diciendo que para ser consolado, primero tenemos que pasar por la aflicción. Primero tenemos que pasar por el dolor. Y Él se ocupará de nuestra consolación al punto que es capaz de llamarnos bienaventurados, dichosos, felices, afortunados los que lloran. Los que lloran son afortunados, dichosos. ¿Por qué? Dice el Señor, porque serán consolados. El salmista lo dijo así. Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Escuche esto, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cuántos pueden testificar que alguna vez Dios ha cambiado su lamento en baile, su lloro en alegría? ¿Cuántos han tenido que vivir esa experiencia? ¿Cuántos han tenido momentos inolvidables de llanto? Momentos que marcaron tu vida, que lloraste de a galón, que no podías detener las lágrimas, que sentías que moría y las lágrimas inundaron tu lecho, inundaron tu cama? ¿Cuántos han tenido momentos así? Momentos así. Son momentos memorables. Hay momentos de alegría que son memorables, pero hay momentos de dolor que también son memorables. Y es probable que hoy, dentro de nuestra congregación, de nuestra reunión, haya gente que esté pasando momentos desesperantes, momentos de dolor, donde la enfermedad ha tocado su cuerpo o ha tocado a alguno de los suyos, donde la injusticia ha tocado su vida, donde ha llegado al punto de sentir que no hay salida. Estamos hablando de ese llanto, de ese sentimiento. Y para eso me topo con esta palabra, a mi juicio poderosa, que forma parte del Sermón del Monte y donde Jesús declara a los que lloran como bienaventurados. El término bienaventurado o macario se traduce con varios adjetivos en castellano: dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, contento. Y uno lee esto y uno se pregunta, ¿qué tienen de felices los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos, los vituperados o los calumniados? ¿Qué tienen de felices? Todos ellos son declarados bienaventurados por Jesús en el Sermón de la Montaña. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, toda esa gente que se describen como pasando momentos de tristeza y dolor, el Señor les declara bienaventurados y da la razón por la cual los declara dichosos. Y cuando yo leo esta palabra, amado, me doy cuenta que el Señor no nos oculta las realidades de esta vida y de este cuerpo presente. Las realidades que tenemos que enfrentar y que tendremos que enfrentar mientras estemos atrapados en este cuerpo y en esta tierra. El Señor no lo esconde, incluso nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y los que piensan en Dios como un superhéroe que viene a evitarnos todo lo malo, pues la Biblia nos confronta con la realidad. El Señor no esconde la aflicción. El Señor no esconde los momentos de lloro, de llanto, de tristeza,
nos los deja saber que sería así, pero nos declara bienaventurados. El Señor no te dice que no vas a llorar en esta vida. Él te dice que te va a consolar. ¿Escuchó, amado? Por tanto, no te confundas cuando venga el momento doloroso a tu vida y seas capaz de sentir un impulso de dejar a Dios, como he visto a tantos hacer. Incluso me ha tocado ver gente maldecir a Dios porque una enfermedad tocó su cuerpo. Me ha tocado escuchar gente decir Dios no existe porque la enfermedad tocó a su cuerpo. Me ha tocado ver madres en aflicción que me dicen, ¿cómo Dios puede ser bueno, pastor, cuando mira lo que están pasando mis hijos? Si Dios existe, se olvidó de mí. Si Dios existe, Él no me ama. Porque si me amara, yo no estaría pasando por esto. Y comenzamos a cuestionarnos la figura de Dios en nuestras vidas porque la aflicción nos tocó de cerca. Y eso es por estar escuchando voces supuestamente proféticas que esconden la verdad de Dios y de la Biblia. Ese evangelio de la prosperidad, que si tú tienes a Dios no puedes ser pobre, mentira del diablo. Mentira de Satanás. De hecho, el Señor se sintió con un llamado a los pobres. Pero de todo eso se habla y se dice y se confunde a la gente. Por eso cuando el problema económico te golpee, recuerda que Dios es tu consolador. Cuando la enfermedad toque a tu cuerpo, recuerda que Dios es tu consolador. Esa sí es su promesa y Él no miente. Él no te fallará. Y por eso somos muchos los que podemos testificar que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Que Dios ha cambiado nuestro llanto en alegría. Pero nos permite pasar por el proceso. En el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a Él y le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta, escucha esto, la felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Esta es la voluntad de Dios para los miembros de su reino en la tierra. Es una sensación en la conciencia de paz. Que el mundo se me puede estar haciendo pedazos, pero dentro de mí puedo sentir la paz que Dios me da. Tengo una conciencia tranquila. Y mientras tengo esa conciencia tranquila, aunque esté soplando el huracán María a mi alrededor, le estoy diciendo a Dios que tengo fe y que sigo esperando en Él. ¿A cuántos Dios se ha tardado en responderle a alguna necesidad? Levante su mano. Estoy orando y clamando, pero Dios no me responde. O me está diciendo que no al momento, o me está diciendo tienes que esperar. O me está diciendo tienes que esperar. Por eso Él mismo nos dijo que persistamos en la oración, que perseveremos en la oración. Y si Él me está diciendo que persista en la oración, significa que no siempre me va a contestar instantáneamente. Él nos dice que persistamos creyendo, que persistamos confiando. No describe tanto, amado, lo que uno siente en su ser interior, sino su estado de dicha desde el punto de vista de Dios. Ok, bienaventurados los que lloran. Cuando Jesús pronuncia esta palabra, no necesariamente
te está diciendo que eres dichoso porque te pasó algo malo. Que eres bienaventurado porque perdiste un ser querido. No te está diciendo que eres bienaventurado porque te dieron un diagnóstico de enfermedad terminal. Pero está diciendo que eres dichoso porque lo tienes a Él. Que la verdadera dicha la tienes. De esa dicha, de esa felicidad está hablando el Señor, que trasciende a mis circunstancias. No confundamos felicidad con bienestar total de mi vida física y de mi vida terrenal. La verdadera dicha está en que soy parte del reino de Dios en la tierra. Y a esos que lloramos y que somos parte del reino, Él nos dice bienaventurados porque serán consolados. ¿Quiénes son los que lloran aquí en esta expresión de Cristo en Mateo 5? Mire, amado, esta es la segunda letra del alfabeto cristiano. Y esta segunda letra del alfabeto cristiano está íntimamente relacionada con la primera. En la primera el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y quiénes son los que lloran? Los pobres en espíritu. La segunda bienaventuranza guarda estrecha relación con la primera. Los que lloran son los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser agudamente conscientes de su propia falta en cumplir la voluntad del Rey. ¿Qué es un pobre en espíritu? Uno que se siente insuficiente. Uno que es insuficiente. Uno que depende de la gracia del Señor. Uno que se equivoca. Uno que comete faltas, uno que comete falla, uno que no es perfecto en esta tierra. Ese es el pobre en espíritu, y al pobre en espíritu le tocará llorar, y la promesa es que los que lloran serán consolados. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. El motivo aquí, amado, es un motivo moral y espiritual. Es un reconocimiento de pecado y ofensa ante Dios. Es un dolor por su desobediencia, escucha esto, y fracaso. Y compasión por la condición espiritual de los que nos rodean. Aquí hay dos vertientes. Los que lloramos por nuestro pecado, por nuestra insuficiencia y por nuestro fracaso. Y los que lloramos al ver nuestro entorno, los que lloramos por los que nos rodean. Son las dos vertientes que queremos analizar. Los que lloran en reconocimiento de pecado y fracaso espiritual. Lucas 22, 60 al 62. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De Pedro. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está llorando un pobre en espíritu. Ahí está llorando uno que fracasó espiritualmente hablando. Ahí está llorando uno que le falló al Señor, que hizo unos compromisos que no tenía que hacer y falló. Ahí está llorando uno que le había dicho unas horas antes: aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Ahí está llorando uno que se proyectó
como superior a los demás, como más fuerte espiritualmente a los demás, aunque estos te nieguen, yo nunca. Además de que se atrevió a retar al maestro, la palabra del maestro que le había dicho, me vas a negar, me vas a negar. Pero él decía, yo no. Y llegado el momento, amado, cuando sintió el calor de cerca, el calor de la prueba, cuando Jesús ya había sido arrestado, cuando su propia vida estaba en peligro, Pedro fracasó negando al Señor 3 veces. Y negándolo incluso diciendo blasfemias y palabras deshonestas, maldiciendo. No conozco al hombre. Y no sé qué otras palabras dijo, pero cuando el gallo cantó, el gallo recordó las palabras que le había dicho Jesús. Y resalta Mateo que Jesús se volteó para mirarlo. Para mirarlo. Y la carga de pecado que sintió Pedro fue tan grande, amados hermanos, que salió afuera y dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Te ha tocado llorar amargamente delante de la presencia del Señor? Cuando se llora amargamente se hace con un sentido, amado, de insuficiencia, de impotencia. Es no ver la salida a una encrucijada. Pedro le tocó llorar amargamente porque le falló el Señor y había hecho compromiso que no tenía que hacer. La palabra de Dios, usted no la rete nunca. Dios nos ama tal como nosotros somos. Y cuando nosotros le fallamos a Él, hay un solo camino: las rodillas para ir delante de Él en oración, suplicándole perdón y misericordia. Así que si usted se siente insuficiente, bienaventurados los que lloran. Si usted se siente incapaz, bienaventurados los que lloran. Si usted siente que usted no puede, amado, que incluso usted pueda sentirse inmundo o sucio, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que saben tirarse al piso delante del Señor. Bienaventurados, amados, los que saben decir: sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Dichosos los que lloran. Bienaventurados los que reconocen su pobre condición espiritual. Usted es bienaventurado. Yo soy bienaventurado porque el Señor nos va a consolar. Y es en esta palabra que se cae al suelo, amado, la arrogancia espiritual. Es en esta palabra que no haya cabida la altivez espiritual. El atreverme a mirar por encima del hombro a mi hermano. El creerme superior espiritualmente a mi hermano. Aquí no se sostiene bíblicamente. Por eso, amado, aquí estamos una congregación de imperfectos que lloramos nuestro pecado, lloramos nuestra necesidad, lloramos nuestras circunstancias y dependemos del consuelo de un Dios único, poderoso y santo. ¿Usted lo cree, amado hermano? Por lo tanto, siéntase bienaventurado en sus imperfecciones, pero aprenda a llorar delante de la presencia del Señor. David fue confrontado por el profeta Natán por su pecado. Y en el Salmo 51, luego de David fracasar, de mirar por la ventana, de cometer adulterio, de cometer homicidio, de esconder su pecado, el Señor en su misericordia le envía al profeta Natán. Y cuando Natán le revela su pecado, David sintió profundo dolor en su corazón que le llevó a escribir el Salmo 51. Y una de las palabras que dice allí es: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado nos roba el gozo de la salvación. El pecado nos aleja de Dios,
nos roba el gozo de la salvación. David lloraba su pecado y le decía al Señor: purifícame con hisopo y no quites de mí tu santo espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En la palabra del Señor decía: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. El pecado te roba el gozo. Nuestra pobreza espiritual nos roba la alegría. Pero Dios hoy vino a decirte, hoy me envió a decirte que tú serás consolada, que tú serás consolado. Que bienaventurados somos los que lloramos. David había pecado vilmente, había fracasado espiritualmente, pero su llanto, su lloro sincero delante de Dios, su pedido: amado, vuélveme el gozo de la salvación, fue escuchado por el Dios consolador. Al extremo que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando tú escuchas eso, David conforme al corazón de Dios. Porque David se las traía. El resumen del tipo no está fácil. El resumen del tipo no está fácil. Un homicida. Mentiroso. Tramposo. Un mirón. Un mirón. Un adúltero. Un adúltero. Le tomó la mujer a su hermano. Y mató a ese hombre con la espada de los enemigos. Pero lo mató él. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? De una sola forma: bienaventurados los que lloran. Cuando David fue confrontado con su pobreza y con su fracaso, David supo llorar delante del Señor y pedir ser purificado. Se arrepintió de todo corazón y fue consolado. Y fue consolado. Y fue consolado. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, así Él lo hará. Aunque hoy tú estés llorando, la promesa que Él te hace es que tú vas a ser consolado. Es que tú vas a ser consolada. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Las lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con su Señor. Eso manifiestan las lágrimas. Ahora, hay otra vertiente que yo quiero que examinemos aquí. Los que lloran al sentir compasión por los que les rodean. Lucas 19:41 narra que cuando Jesús se acercaba a la santa ciudad, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, dice que al verla lloró sobre ella. El Santo de Israel, cuando se acercaba a Jerusalén y la vio desde lo alto, dice que se echó sobre la santa ciudad y lloró. Lloró. Y uno se pregunta, ¿qué llevó a Jesús al llanto? Dos cosas: la pobre condición espiritual de la ciudad. ¿Llorará Jesús por nuestro Puerto Rico amado? ¿Llorará Jesús por nuestro Puerto Rico amado? No voy a caerle arriba a los políticos, ya Kiko lo hizo por la mañana. Suficiente. Pero llorará nuestro Dios por la ciudad. ¿Por qué lloró por Jerusalén? Porque la condición espiritual en que se encontraba era pobre. Estaban de espalda a Dios.
¿Por qué lloraba Jesús? Porque esa ciudad, porque esa gente habían escuchado palabras, habían escuchado a los profetas, habían tenido 1001 oportunidad y no entendían. Y hoy el Señor nos manda a llorar por la ciudad, a llorar por los que nos rodean, a llorar por nuestro Puerto Rico, a tirarnos encima de la bandera a llorar, porque la isla del Cordero está empeñada en abandonar al Cordero. Hay pobreza espiritual y el Señor nos manda a identificarnos con la ciudad y llorarla. ¿Y por qué otra razón la lloró? Porque veía las consecuencias que venían sobre la ciudad. Porque veía que venía destrucción sobre la ciudad. Y la pregunta es si nosotros debemos llorar sabiendo lo que le espera a esta tierra. Si nosotros debemos llorar sabiendo lo que le espera a esta tierra. Si nosotros debemos llorar sabiendo lo que le espera al que se encuentre apartado de Dios, de espaldas a Dios. Si nosotros debemos desesperarnos ante tanta necesidad espiritual. Y el Señor me ha enseñado a comprender su llanto por la santa ciudad. Porque mire, amado, que lo que movía al Señor a la tristeza y al dolor era que la ciudad no había escuchado. No había entendido que la terquedad gobernaba sobre ellos. Y aunque les había sido anunciada la esperanza, le dieron la espalda a tal grado que estaban a punto de matar al autor de la vida. Y estamos ante un escenario donde se asesina a Cristo todos los días. Donde el rechazo continúa. Y me preocupa Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque si en algún lugar se ha predicado y se han visto milagros poderosos del Señor, es esta isla. Es preocupante, amado. Es preocupante. Y oremos por nuestros hijos. Esa familia que ha recibido este evangelio de sus abuelos, que ha recibido este evangelio de sus padres, que ha recibido este evangelio de sus tíos. Es lamentable ver cómo gente que ha crecido en el camino de Dios hoy viven apartados de Él. Hoy viven dándole la espalda a Él. Hoy viven no creyendo a sus promesas. No creen que el fin está cerca. No creen que Cristo está a las puertas. No creen que ya pronto suena la trompeta. No creen que pronto seremos levantados. No lo creen. Y nosotros debemos llorar. Nos debe causar consternación. Porque las consecuencias son eternas y dolorosas. Mientras hay un Cristo que sigue ofreciéndole hoy vida y esperanza. Condenaron a Jensen Medina. Cadena perpetua. 129 años. Y siguen contando. Por un celular. Por un celular hay una mujer muerta a quien se privó de la vida. Y un hombre joven en la plenitud de su vida y de su fuerza, donde pierde toda su libertad
por un celular, por un mal manejo de las emociones, por un viernes que se faltó al culto. Acabaron los amenes. Por equivocarnos de camino, por equivocarnos de cuál es nuestra fiesta, por equivocarnos de dónde es que debemos asistir y estar. Y condenan a este hombre a tantos años. Y si bien es cierto que se hizo justicia, también es cierto que aquí no hay nada que celebrar. Y mucho por qué llorar. Y veía las noticias y los medios y todos presentaban a la mamá de la muchacha, que de hecho se expresó muy bien y iba cargando la Biblia todo el tiempo y lo hizo muy bien, pero dentro de todo lo que yo veía en las noticias y en los medios, había una familia que yo no estaba viendo. Habían otros padres destruidos. Habían otros padres a quienes se les derrumbó la vida. Otros padres por quienes llorar, porque tampoco son de hierro. En estas cosas el único que triunfa es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, nosotros debemos llorar el pecado de nuestra ciudad y no cansarnos de decirle a la gente que Cristo les ama, que solo en Cristo hay libertad. Que solo en Cristo hay libertad. Por eso hay que amonestar a nuestros hijos. Y hay que llorar por ellos. Hay que molestarlos, hay que insistirle. Hágase especialista en molestar. Moleste. Moleste. Anoche Ani y yo hablábamos con Chaira por teléfono. Estaba ella muy contenta hablando mil cosas. Y de momento la mamá le dice: ¿vas para el culto mañana? ¿Vas para el culto mañana? Le dice la mamá. Y el papá se unió al coro. Busca tu sitio. Busca alrededor de donde está. Ubícate. Busca una iglesia de sana doctrina. Esto no es juego, mi gente. Lloremos por nuestros hijos. Lloremos por nuestros hijos. Lloremos por lo que está pasando en la ciudad. Clamemos para que Dios haga el milagro, para que Dios se glorifique, para que Dios toque vidas, corazones, para que sean salvos. Lloremos por la condición espiritual de nuestro pueblo. Seremos consolados. ¿Quiénes? ¿Quién obrará la consolación? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién es el que consuela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? En nuestros corazones. ¿Cuánto han sentido alguna vez el abrazo del Espíritu Santo? De los momentos en que más yo he llorado, está la enfermedad de mi hija, la enfermedad de mi hijo, mi propia enfermedad y la muerte de mi padre. Estoy hablando de momentos memorables donde mi vida fue estrujada y marcada. Te puedo testificar que en las 4 ocasiones no me faltó el abrazo del Consolador.
el abrazo del Consolador. Y recibí el abrazo del Consolador porque Él habita dentro de mí. La Biblia dice que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? ¿Cómo recibir esa consolación? Para experimentar esta consolación que Jesús promete, primeramente es necesario experimentar la aflicción y lágrimas que llevan al arrepentimiento y la compasión. Conclusión, amado. Concluyo preguntándote algo. ¿Cuál es nuestra circunstancia hoy? ¿Tengo razones hoy para llorar? ¿Estoy llorando hoy? ¿Desfallece mi alma hoy? ¿Estoy como Ana en el templo derramando mi alma delante de Él? ¿Cuál es mi circunstancia hoy? El salmista dijo, Salmo 69:3, cansado estoy de llamar, escuche esto, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hay momentos que nos quedamos roncos pidiéndole a Dios. Hay momentos que nos sentimos cansados y turbados porque llevamos mucho tiempo pidiendo sobre lo mismo. El que el Señor se tarde no significa que no llegue. La promesa de Él es que tú serás consolado. Si tú estás aquí hoy es porque tú tienes fe. Es porque tú le crees a Él. Si tú ocupas un lugar aquí y estás escuchando esta palabra, es porque tú crees que Dios responde a nuestras peticiones y a nuestras necesidades. El consuelo perfecto y eterno llegará a los pobres en espíritu. Esos recibirán el reino de los cielos. Los que lloran serán consolados. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los de limpio corazón verán a Dios. Y grande es en los cielos el galardón para los vituperados y perseguidos por causa de su nombre. No importa la circunstancia que estemos pasando en esta tierra, el consuelo es el mismo. ¿Sabes cuál es el consuelo? Que hay una esperanza, que un día veremos a Dios, que un día estaremos ante su trono, que un día dejaremos este mundo imperfecto para ir a un mundo mucho mejor, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas. Aleluya, y estaremos con el Señor para siempre. Ponte en pie, mis amados hermanos.